Muy buenas tardes, les vamos dando la bienvenida a esta primera charla de agosto, diría nuestra amiga Belén de Vuelta al Sol, este mesazo. Así que les pedimos por favor que si pueden silenciar, Agendaza. vamos a tener un momento en el que vamos a compartir todos juntos, pero bueno, al menos vamos a tener estos primeros 5 minutos de espera, pueden tomarse unos mates, un café, ¿sí? La idea es que esta sea bueno, ahí Ile está tomándose un té, ¿sí? Que esta sea una charla distendida donde poder aprender, donde Ile nos pueda ir contando un poco sobre su recorrido Montessori, y principalmente lo que nos aúna en este encuentro es ver, bueno, cómo nace un proyecto Montessori desde la intencionalidad de generar un cambio en la comunidad en la que uno está. Así que les pedimos que se vayan presentando en el chat, que nos digan, bueno, de dónde nos están escuchando o viendo, si trabajan o tienen algún proyecto. La idea de estos encuentros también es generar las redes, saber si tienen niñas, de qué edades, o si trabajan con niñas también de qué edades. Así que, bueno, mi nombre para las personas que no me conocen es Romina Acuña, yo soy de Tierra del Fuego, Argentina, ahí donde termina el mapa, cerca de la Antártida, y bueno, tengo un ambiente que se llama Golondrinas Montessori, es un ambiente de after school para niñas de 3 a 12 años. Así que, bueno, un placer estar conectados desde Tierra del Fuego hasta México. Me parece que es alucinante estas cuestiones de la tecnología en plena pandemia que nos permiten estar conectados y conectadas y conectadas. Así que, bueno, les vamos a dar un ratito para que se presenten y dentro de 2 minutos empezamos. Yo me voy a ir a preparar un mate. Vale. Oh, se me fue la mano. No se escucha. No. No, no escucho yo, ¿eh? Hola Mercedes, en un ratito estamos comenzando, estamos esperando a que entren otras personas y en un ratito ya comenzamos. Vamos a tener esta primera hora en la que vamos a conversar con Iliana, y después la última media hora la idea es abrir los micrófonos para que podamos conversar entre todos. Así que principalmente eso, les agradecemos un montón que estén conectados y nos encantaría saber de ustedes, así que si se pueden presentar en el chat y decirnos de dónde nos están escuchando, viendo, si tienen algún proyecto, sería hermoso poder conocerles. Así que... Bueno. ¿Me presento? Buenísimo. Mercedes, si querés, mira, no sé si abajo hay un lugar donde dice chat, ¿sí? Ahí podés escribir y si querés ahora, lo que vamos a hacer es vamos a silenciar los micrófonos, así podemos conversar con Iliana. Sí, ahí si querés Belu te puede ayudar.
Y bueno, principalmente eso. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Este es un espacio que estamos promoviendo con Florecer de Bahía Blanca, Vuelta al Sol de Villa Ballester, el espacio de Montessori Leo, de talleres, y Golondrinas Montessori acá en Tierra del Fuego. Es un espacio para que podamos conocernos, seguir haciendo redes, y en este mes tan importante para los montessorianos que se cumplen los 150 años del natalicio de María Montessori, queríamos invitar a personas que en diferentes lugares de América estuviesen haciendo un trabajo llevando la filosofía Montessori adelante. Así que bueno, Belu, cuando quieras, ya estás grabando, buenísimo, fantástico, le recordamos que vamos a estar grabando esta conversación, ¿sí? Así que quienes quieran permanecer con la cámara apagada, lo pueden hacer, quienes no, estaremos muy, muy contentos de verles la cara. Bueno, les comentamos que siempre tenemos estos primeros 5 minutos de gracia y de cortesía, y tenemos una premisa que solemos utilizar, prestada y cedida por la Educación Viva, que dice que estamos de acuerdo, que podemos estar en desacuerdo. ¿Sí? Este es un espacio de respeto ante la diversidad de opiniones y de relatos de vida, así que les invitamos también a comentar y a charlar. Vamos a charlar esta primera media hora con Liliana, y después van a poder hacerle preguntas y todo lo que ustedes deseen. Bueno, Ile, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que Nosotros muy, muy felices de tenerte acá. Bueno, me parece que ahí ya algunos, si te escucharon un poquitito la voz, podrán evidenciar rápidamente que Iliana no es mexicana. A ver, Iliana, contanos un poquitito de dónde sos y dónde estás ahora. Bueno, mexicana soy, porque estoy nacionalizada mexicana, pero nací en Argentina, y hace 18 años que vivo en México, y el último tiempo estoy viviendo en Puerto Morelos, que es un lugar en Quintana Roo, es justo entre Playa del Carmen y Cancún, un lugar que la gente que ha andado por aquí pasa de largo, y nosotros agradecemos que pasen de largo, porque sigue siendo muy chiquito. Donde vivimos es muy, muy chiquito, es un pueblo, inició como un pueblo de pescadores, recién hace pocos años que somos municipio, viven más o menos 10.000 personas de forma permanente aquí, es muy multicultural el lugar, y bueno, es muy, muy hermoso. Yo llegué hace 18 años a la Ciudad de México, ahí dio la casualidad que empecé a trabajar en una escuela Montessori y conocí el método Montessori, y bueno, y así fue que fui profundizando hasta ser guía, y ahora hace 7 años que tengo GAL Espacio Montessori, que es un proyecto de educación para nivel inicial, que tenemos un ambiente de casa de niños y un ambiente de comunidad infantil. Buenísimo, Ile, qué interesante. Contame, Ile, porque no es arbitrario, digamos, que vos hayas llegado un poco a Montessori, porque también contanos un poco cómo es tu recorrido profesional, ¿no? ¿Cuál es tu profesión de base y cómo GAL, que es tu espacio, está infundado por toda esa profesión? Yo me acuerdo que cuando conocí tu proyecto, bueno, por medio de las redes, si hay algo que me llamó la atención, es el tema del arte, ¿no? Entonces, queríamos que nos cuentes un poco sobre esto, porque quizás uno usualmente ve los ambientes Montessori relacionados a otras cosas, pero bueno, el arte está, obviamente, y es parte fundante hasta incluso, pero bueno, en tu proyecto es algo esencial, ¿no? Bueno, yo les voy contando y ustedes si quieren me van interrumpiendo, me van preguntando, incluso pongo primera y me voy. Bueno, yo soy actriz, mi inicio tiene que ver con la actuación, hace muchos, muchos años, desde muy chica me dedico a la actuación, tengo 48 años y desde los 15 trabajo como actriz en teatro, y estudié la carrera de artes en la Universidad de Buenos Aires, me especialicé en artes combinadas, cine, teatro y danza, y me dediqué a la investigación teatral específicamente, y al trabajo en escuelas, en
en el área artística, el área de expresión artística, y me dediqué a trabajar en los diferentes niveles. La realidad es que muy poquitito trabajé en nivel inicial cuando empecé a trabajar, trabajaba más universitario, y después en secundaria más que nada, y en los inicios en primaria. Y bueno, siempre me dediqué al arte y a la investigación. En Argentina trabajaba muy profundamente con el Instituto Nacional de Teatro, en el Centro Cultural Rojas, trabajé en el área de investigación con Jorge Dubati, y bueno, las cosas hicieron que llegue a México en el 2002, y empecé a trabajar en una escuela Montessori, donde nunca había escuchado lo que era Montessori. Yo hice la licenciatura en artes y después hice el profesorado, y absolutamente en ese entonces, que yo terminé de cursar en el, no sé, 98 creo, mucho, no había ninguna María Montessori en ningún lado. Y bueno, además que la carrera de arte se cursa también, se cursa la licenciatura en educación, nunca ni la escuchamos nombrar, los maestros, los profesores eran también del área de educación, nada. Y llegué acá y empecé a conocer, de casualidad empecé a trabajar en esta escuela, y nada, se me abrió un mundo. O sea, de pronto, no sé si alguna vez les pasó, pero de pasar del aula tradicional a entrar a una escuela Montessori, y me tocó trabajar en una escuela Montessori muy grande y muy pro en la Ciudad de México, fue como que entré en una realidad paralela. Era como, ¿dónde estuvo esto todo este tiempo? Entrar a un ambiente Montessori, además, en esa escuela son ambientes gigantes, o sea, cada ambiente, no sé, que tiene más de 100 metros cuadrados, y todo era maravilloso, y bueno, me metí a estudiar, empecé a estudiar para guía de taller. Bueno, tuve problemas con la reválida de mi título. Si van a estudiar licenciatura en artes, averigüen que haya reválida. No existe esa carrera en ningún otro lugar del planeta, entonces no hay compatibilidad y nunca la pude revalidar, entonces tuve que hacer la carrera de educación, porque en México no puedes trabajar dando clases si no tenés una licenciatura. Entonces, bueno, tengo gemelas, mis hijas en ese momento tenían 1 año, todavía no tenían ni 1 año, así que hice la carrera el entrenamiento para guía de taller, que duró 3 años, y todos los días a la mañana, y los 4 años de la carrera de licenciatura en educación. Entre uno y otro tuve otro hijo, así que nada, o sea, fui implementando también muchas de las cosas, como nos pasa a muchas de las que vamos estudiando Montessori a la vez que somos mamás, que empezamos como de pronto a que la casa cambia todo, y bueno, es una filosofía de vida, con lo cual nuestra vida es Montessori, 100%, y bueno, en el año 2013, con mi hijo de 3 años, y con mis hijas que tenían 7, nos volvimos, porque habíamos estado en una época en Puerto Morelos, nos volvimos a Puerto Morelos a vivir, queríamos mejor calidad de vida para nuestros hijos, ya sabíamos lo que era vivir aquí, ya habíamos vivido 2 años antes, y como les digo, es un lugar muy chiquitito, o sea que las opciones de escuelas son muy pocas. En ese momento, hace 7 años atrás, había solamente 2 escuelas. Una escuela más tradicional y una escuela Waldorf, que probamos en las 2,
y ninguna de las dos nos gustó, así que dije, bueno, si no hay una escuela Montessori para mi hijo, voy a tener que inventarla. Así que empezamos como un grupito con algunas mamás, empezamos a trabajar en la Casa de la Cultura, como un tallercito. Por eso se llama GAL, porque era grupo de arte lúdico y funcionamos en las mañanas. Y esa experiencia duró como 3 meses más o menos. El lugar no nos era funcional, empezaron a llegar más niños, las mamás ya no participaban, vieron como que estaba todo bien y mejor te dejamos sola. Era un año muy complejo para mí porque cuando nosotros nos vinimos acá, yo con las nenas de 7 años y mi hijo de 3, mi marido todavía estaba trabajando en la Ciudad de México, entonces iba y venía los fines de semana. Entonces era un año que yo no iba a trabajar, me lo iba a llevar tranquila y de repente armé una escuela. Y bueno, empecé sola, con 8 chicos, en el living de la casa de mis papás, cuando nos pasamos. Mis papás habían viajado a Argentina, ellos vivían acá. Habían llegado a Argentina para visitar, y entonces quedó el living y dijimos, bueno, vemos ahí en el living mientras ellos no están. Entonces era el living, las 2 habitaciones no se abrían, cuando venía gente a conocer, cierro todo porque había una vida atrás de esas 2 habitaciones, pero el living lo habíamos hecho Montessori. Y bueno, finalmente, una historia muy larga, pero bueno, mis papás no volvieron a vivir a Puerto Morelos, se quedaron en Argentina, y entonces quedó la casa, y de a poco fui tomando la casa, y ahora es un edificio de 2 pisos, 2 patios, y tenemos 2 salones, uno de comunidad infantil y uno de casa de niños. Yo siempre seguí como guía de casa de niños, así que me voy poniendo, como dicen acá, las diferentes cachuchas, los diferentes sombreros, y paso de ser la administradora a ser la que limpia, a ser la guía, a atender a los padres, a dar conferencias, y bueno, y voy subiendo y bajando, por suerte. También en el camino lo que nos fue pasando fue que yo era la única guía en Puerto Morelos, y había que ver a medida que crecía, cómo hacía para tener un asistente. Primero empecé yo sola, que hacía todo. Después necesité tener un asistente, porque al segundo año, claro, los que habían empezado por ahí tenían hermanitos que querían entrar, y necesitábamos tener un asistente. Al principio empezamos con un grupo y había 2 o 3 en una de estas habitaciones que tenía, se iban con la asistente a hacer como actividades más de comunidad infantil, pero era como medio lo que yo le iba enseñando, hasta que el tercer año, porque sí, los 2 primeros años fue medio que fui yo sola, y en el segundo año, la mitad, fue que empezamos con este sistema, y el tercer año ya decidí contratar maestras jardineras, o bueno, acá son licenciadas en pedagogía o licenciadas en educación preescolar, con el acuerdo de ir capacitándolas. Entonces, a principio de año, yo les daba una super capacitación de 2 o 3 semanas, y después todos los viernes nos quedamos hasta tarde siguiendo la capacitación para que yo pueda seguir con casa de niños, y la que entraba estaba en comunidad infantil. Y hace 2 años lo que hicimos sí fue contratar una entrenadora, que estos últimos 2 años estuvo una vez por mes, hacíamos un intensivo para ir preparando a las guías. Y una vez que ya estaba todo preparado y entrábamos al 7º año... Vino la pandemia. ¡Vino la pandemia! Qué interesante lo que nos contás, y a nosotros siempre nos interesa como
como poner el foco en que es difícil, pero es posible, ¿no? Porque muchas veces uno escucha, y nosotros en estos 3 meses que estamos a pleno con los chicos de Montessori La Gorra, muchas veces las familias dicen, ay, es que me encantaría tener un espacio de Montessori en mi ciudad, me encantaría. Yo pienso, ¿no? 10.000 habitantes, una escuela tradicional, una Waldorf y una Montessori, ¿no? Como increíble, como todo eso condensado ahí, en tan poquitas personas. Pero, digo, recién Belu decía, bueno, mi proyecto también empezó en el living, el mío también, digo, siempre cuando hay una intención verdadera, ¿no? Y además de eso estamos como motivados por nuestras hijas, nuestros hijos y nuestros hijos, es como, eso es como mucho más potente, ¿no? Uno sabe que bueno, está acompañando la vida de sus crías, pero también la de muchas familias que van creyendo en eso. Mi pregunta viene quizás a este primer origen, ¿no? ¿Qué es lo que a vos te motivó, digamos, más allá de tu ser madre, ¿no? ¿Qué te motivó a llevar a Montessori en un pueblo tan pequeño? Porque digo, yo me pongo a pensar en Argentina, pueblo pequeño, complicado convencer a las familias de que otra educación es posible, ¿no? Que esto es algo con lo que muchos proyectos alternativos nos encontramos, como de repente tenemos que ser más papitas que el papa, ¿no? E ir informando a las familias. ¿Cómo fue ese primer proceso de contagiar a esas familias para que pudieran apostar a este proyecto? Mira, lo que quería aclarar es que este proyecto se hizo además inversión cero. Nosotros, o sea, estábamos sin nada. O sea, lo que teníamos el living de la casa de mis papás y nada más. Yo estaba totalmente convencida que esta era la educación, y sigo, o sea, soy una apasionada de Montessori y estoy totalmente convencida que esta es la forma en que tenemos que educar. Me parece que, y más que tenemos que educar, que tenemos que vivir. O sea, yo releo a María Montessori y todos sus conceptos acerca de todo es tan así, que es tan contemporáneo, a pesar de que estamos celebrando los 150 años de su nacimiento y empezó muy joven a trabajar en relación a la educación, o sea que estos principios son de más de 100 años atrás, que es re loco porque sigue siendo innovador, y eso implica que la educación no ha avanzado absolutamente nada, a diferencia de otras áreas. Y me parece que si podemos pasar a la esencia de lo que es la filosofía Montessori, de su concepción del niño y de su concepción en relación a las relaciones humanas y a cómo uno tiene que pararse frente a la vida, me parece que es por ahí, que es por ahí. Y soy una convencida de que es con los niños, o sea, que es sin lugar a dudas con los niños. Y a partir de ahí, y yo no estaba tan segura de eso cuando empecé mi recorrido en la educación. O sea, siempre me dediqué a la educación desde siempre, o sea, desde los 18 años desde que salí del secundario me dedico a la educación. Es lo único que sé hacer profesionalmente y de lo que he trabajado toda la vida. Y en un momento de mi vida pensé que tenía que ver con la adolescencia y no, estoy convencida que es desde la niñez, que es ahí, que es lo que dice María Montessori, que es el niño. Y también creo que para poder ver al niño tenemos que trabajar mucho nosotros como adultos. Hay que hacer un trabajo muy profundo, tanto como trabajando como guías, como padres, que es fundamental. Y empezar a mirar al niño desde otro lugar hace que tu universo cambie y que todo sea más fácil para mí. A mí me pasa mucho que a veces viene gente a observar al ambiente
o incluso los papás, no sé cómo haces con los chicos. Y para mí es como mi lugar en el mundo. Yo, estos meses que lo estoy trabajando, es como, estoy perdida. Agradezco, ahora que mis hijos están grandes, tener este espacio donde convivo con niños chiquitos, y es maravilloso, no sé cómo explicar, pero con respecto a la pregunta que me hiciste, tenía muy claro que había que hacer algo. También, al ser un lugar tan chiquito y haber tan pocas posibilidades, haber tan pocas opciones, para la gente que estaba buscando algo diferente, era una opción que estaba buena. Y no sé, creo que hay un porcentaje de fe y otro porcentaje de que hice las cosas bien. Porque sí, porque que haya familias que me dejen a sus hijos chiquititos, seguramente están convencidos, o vieron ese convencimiento igual que yo en que íbamos a hacer una diferencia. Y la verdad es que sí. Yo estoy súper orgullosa del proyecto y de las familias que vienen aquí y de los niños con los que trabajamos, que es diferente la forma, es muy diferente. Buenísimo, Aile. Y vos nos decías, bueno, qué importante es este inicio, ¿no? Poder contagiar a las familias, poder ir construyendo con la comunidad. Y mi pregunta ahora es la siguiente, y también como aclaratoria, ¿no? En México, quizás en comparación a Argentina, la tradición montessoriana es muchísimo de más larga data, ¿no? Hace mucho más tiempo que está ahí asentada, el sector que ambientes Montessori se pueden encontrar en casi todo México. ¿Qué crees que Montessori le aporta a la vida de un niño? O sea, si vos tenés que decir, bueno, a ver, viene una familia y me hace esta pregunta, ¿qué es lo que vos responderías? Bueno, una de las cosas principales es que vamos trabajando con cada niño según su momento de desarrollo. Entonces, a diferencia de una escuela tradicional que viene la maestra y todos hacemos lo mismo y todos vamos a hacer esto, o todos vamos a escuchar esto, en una escuela Montessori, cada niño va haciendo otra cosa, cada niño tiene libre elección. El tema del movimiento es fundamental también, porque esa cosa de que, y para los que somos muy inquietos, que había que estar sentado, había que estar, que la falta de movimiento tiene que ver con como una forma de aprendizaje también, y es todo lo contrario, ¿no? A partir del movimiento podemos ir incorporando nuevos aprendizajes, que el niño va trabajando según sus intereses, que se fomenta mucho la independencia, que se fomenta la autosuficiencia, que no necesitan estar todo el tiempo o sentados, sino que pueden elegir dónde sentarse, dónde ubicarse, qué material utilizar, que pueden fomentar su creatividad de diferentes formas. Bueno, aquí en GAL, que como decías, nuestro proyecto es un proyecto artístico Montessori, entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver con el arte de forma permanente y también con los talleres que vamos teniendo. Entonces hay mucho para nutrirse. No necesitan estar solamente viendo material de lenguaje o de vida práctica o de sensorial. A mí me ha pasado muchas veces cuando hablo con compañeras o otras guías que les sorprende la cantidad de material de arte que tenemos, porque en general sienten que el material de arte como que distrae, como que se ponen a jugar, ¿no? Y bueno, en nuestro ambiente hay mucho material de arte para trabajar, y bueno, siento que hay también mucho desarrollo de la parte emocional, de que puedan expresar sus sentimientos, mucho trabajo espiritual, y
Y la mirada también sobre cada uno de los niños es muy diferente. Nosotros cuando hacemos las entrevistas de mitad de año, de fin de año con los papás, hay una observación que hacemos sobre los niños que es como darles una radiografía de sus hijos. Hay mucho puesto sobre la forma de trabajo de cada niño, sabemos exactamente qué es lo que les interesa, cómo se desenvuelven, hasta de cómo toman el lápiz, qué es lo que les dificulta más, pero hay mucha observación y eso también tiene que ver con el trabajo nuestro, de las guías, y bueno, creo que es bastante la diferencia en lo que es con otro tipo de encuadres educativos. Buenísimo, qué interesante todo lo que mencionás, y es hermoso cuando un proyecto crece así. Ahora mi última pregunta, y ya abrimos los micrófonos, así que vayan pensando en las preguntas que tienen para Ile, que es una persona encantadora para responder y sabe un montón. Mi pregunta sería lo siguiente, porque vos te formaste como guía de taller. ¿Está en el proyecto de GAL abrir un ambiente de taller? Si no, ya con nadie nos estábamos preparando la valijita y nos vamos ahí a la playa, todo. Entonces, si necesitas, guías de taller, nos ofrecemos. Es la pregunta de todos los papás. Cada vez que termina, cada año cuando terminan y egresan a primaria, nos piden por favor que abramos primaria o taller. La verdad, por ahora no. Bueno, dentro de unos años quizás. Bueno, para las que eligen escuelas, saben lo difícil que es trabajar con los padres. Entonces, cuando todavía la parte de iniciales están fuera de la currícula, digamos, entre comillas, ¿no? Como que no hay que alcanzar objetivos curriculares ni que tienen que ver con la Secretaría de Educación y todo eso. Y siento que en primaria va a haber mucha exigencia de parte de las familias en relación a los objetivos que hay que alcanzar y todavía no estoy preparada para lidiar o sea que desde Argentina tampoco estamos muy lejos de esa realidad, ¿no? Es una realidad que también acá nos circunda constantemente. Así que bueno, ahora sí les invitamos a que abran los micrófonos, si quieren también pueden prender sus cámaras, así les vemos las caras, y bueno, les invitamos a que se sientan libres de hacerles las preguntas que deseen a Ileana. Lo que nos convoca hoy es el tema de cómo armar un proyecto Montessori, pero puede ser cualquier otra pregunta que les interese. Ile, yo te quiero preguntar. Sí. ¿Cuál fue tu mayor obstáculo, si es que tuviste alguno? Si hubo algún momento que tambaleaste, que dijiste, no, esto no, cierro. Sí. Y si tu proyecto es, no sé si se dirá de la misma manera en México, si es oficial, ¿no? Acá casi, no sé si la mayoría, pero varios proyectos Montessori, el mío entre ellos, como que alcanzar la oficialidad es difícil. Entonces estamos varios años trabajando de manera no formal, digamos. O sea, funcionamos de lunes a viernes, las 4 horas, pero no somos oficiales. Entonces quería preguntarte cómo era tu espacio con respecto a eso. Pero, se me fue la primera parte de la pregunta. ¿Y tuviste algún obstáculo? Obstáculos, sí. En cuanto a lo que tenía que ver con Montessori, digamos, no. Siempre fui como para adelante. Los obstáculos al principio sí fueron los materiales. Ahora tenemos los ambientes completos, pero recién el año pasado terminamos de completar todo y todavía de matemáticas nos faltan algunas cosas que no las necesitamos todavía o que las hemos hecho medio
caseras y que ya vale la pena que las podamos cambiar. Pero bueno, también nos agarró en el medio de la pandemia y ahora tenemos que usar los recursos para otras cosas. Sí, con respecto a los materiales, también tuve mucha gente muy generosa a mi alrededor, por eso yo soy súper agradecida. Muchos de los que habían sido mis entrenadores en México, en el taller, que teníamos bastantes entrenadores por áreas, que no es como en casa de niños que es una sola entrenadora que da todas las áreas. Aquí en el entrenamiento para taller tenés una entrenadora de lenguaje, una de matemáticas, así, y la mayoría tienen sus escuelas, y ellas fueron súper generosas conmigo y me mandaron materiales. Después, ahora la entrenadora que tenemos aquí, que también es vicedirectora de una escuela, también nos donó materiales, eso nos ayudó mucho, pero al principio lo más pesado fue el tema de los materiales, que nos faltaron durante mucho tiempo, y después cuando abrimos comunidad infantil había que doblegar los materiales, entonces fue complicado. Después, obstáculos, he tenido varios, más que nada las cuestiones administrativas, ¿no? Que fueron complicadas, alguna que otra familia, pero nada que no. Hubo un momento, sí, difícil en el tercer año, que varias familias, hubo ahí situaciones, pero salimos bien, y estamos súper bien ahora. Nos conocen mucho aquí, es un lugar chiquito. Y después, la segunda, perdón, me preguntaste. Con respecto a la oficialidad. Y con respecto a la oficialidad, no, nosotros no estamos incorporados a la Secretaría de Educación Pública, que es el ente regulador aquí, y siempre se los decimos a los papás cuando llegan, que no estamos incorporados a la Secretaría de Educación Pública, estamos legalmente, funcionamos legalmente, estamos dados de alta en todo lo que hay que darse de alta, y tenemos nuestros permisos de funcionamiento y todo, pero no estamos inscritos en la Secretaría de Educación Pública. Muchos de los papás se preguntan, ¿y cómo hacemos si no están inscritos? La verdad es que no sé cómo es en Argentina, pero acá ya tenemos 6 camadas de niños que han terminado, entre ellos mi hijo, que pasaron a primaria, y supongo que será el mismo argumento en Argentina. La educación es obligatoria, con lo cual cualquier niño que sale de cualquier escuela o no sale de ninguna escuela y entra a primaria, lo tienen que recibir. A lo sumo le podrán hacer algún examen de conocimiento, y entrando a primaria, no sé, de acuerdo a la escuela a la que vaya, lo que tendrá que saber, si es una escuela que tienen algún segundo idioma, quizás lo tiene que saber, y realmente nuestros niños salen con lo que necesitan para entrar a primaria y más. Así que nunca conseguimos, la verdad es que nuestra escuela es multicultural, recibimos familias de un montón de lugares porque este lugar es muy cosmopolita, entonces nos ha pasado de familias que se vayan de acá y se van a Estados Unidos, Polonia, España, Francia, no sé, diferentes lugares, y no tienen ningún problema. Nunca hemos tenido ninguna situación que nos digan, no dejaron entrar a mi hijo a una escuela. Acá pasa exactamente igual, y sí, usamos también el mismo argumento, es decir, ninguna escuela pública o privada puede prohibirte el ingreso, la escolarización es obligatoria. Así que estés en una escuela, en un jardín oficial o no, no va a ser impedimento para entrar a primaria. Después, bueno, las escuelas privadas reservan su derecho de admisión, entonces sí. Ponen algunas excusas, ¿no? Como siempre dicen que no tienen vacante, pero siempre evalúan a todos los chicos que van a preguntar si hay vacante, y después aparece la vacante.
yo siempre cuento esto, y es muy probable que los que salen de un Montessori les va a aparecer la vacante, y de hecho nos pasó en nuestro jardín, el año pasado fue la primer camada de egresados, de 5, y los dos entraron a las escuelas a las que se fueron a anotar a lista de espera, pero bueno, por suerte nació la primaria y se quedaron haciendo la primaria, también no oficial, pero Montessori. Uh-huh. ¿Y cómo hacen con el tema primaria para...? Por ahora funciona de manera no oficial, ahora está funcionando a distancia, porque estamos con este tema de la cuarentena, pero sigue funcionando con clases virtuales. La guía les da clases virtuales a los chicos, que están, por suerte, son poquitos, pero están todos muy contentos. Y lo que hicimos es, bueno, explicarles a las familias que como seguimos siendo no oficiales, lo que ellos pueden optar es o por rendir libre a fin de año, de cada año, para tener su título de grado, o si quisieran esperar a sexto y rinden el último año, porque sí se necesita un título de primaria oficial para pasar a la secundaria. Sí, acá hay un sistema que a partir de los 10 años, o sea, cuando están a partir de cuarto grado, pueden empezar a dar los exámenes y entonces van como revalidando cada año. Sí, acá la condición, mi nombre es Mercedes. Hola. Bueno, tengo un espacio Montessori, en la playa también, pero en Argentina, en Villa Gesell. ¡Ay, qué lindo! 3 años. Después de trabajar 40 años en los jardines estatales, ya con un tiempo antes, ya había estado pensando en otra opción porque no me cerraba, pasaron mis 6 hijos, no me cerró, mis nietos, y sigo pensando que no va. Y dije, bueno, es un buen momento para empezar. Y bueno, después de haber leído Waldorf, Montessori, bueno, otras opciones, Montessori me copó. Mercedes, contanos cómo se llama tu espacio. Se llama María Montessori, Espacio Infantil María Montessori. Ay, sí. Buenísimo. Lo estoy conociendo en Villa Gesell, no sabía que había. Sí. Qué bueno. No, somos nuevos. Ah, qué bueno. Bueno, felicitaciones. Desde el 2017, así que pueden venir a pasear, a conocer. Y bueno, estábamos averiguando esto también, porque nosotros tenemos un grupo, el primer grupo ahora tienen todos 4 años, son 12, el año que viene pasarían a lo que sería 5, y después quieren seguir con primero, justo ahora están todos los padres con que quieren. Entonces yo estaba un poco averiguando todo esto que vos contabas, ¿no? Y para ingresar a primer grado el único requisito es que tengas 6 años al 30 de junio, no te pueden negar la vacante. La historia es la primaria. Nosotros nos íbamos a reunir esta semana, pero se cerró todo acá en la Argentina y no podemos juntarnos, porque acá estábamos en fase 5, pero bueno, igual no nos podemos juntar. Queríamos juntarnos personalmente, aunque sea en 2 grupitos, en 2 veces. Y bueno, y estamos ahí averiguando y a ver qué pasa. Lo que pasa es que está todo parado. Nosotros este año íbamos a presentar los papeles del jardín. Ya los teníamos casi todos, nos habían dado la fecha para el martes siguiente a que se declaró la pandemia. Así que nos quedamos con todos los papeles, todo bonito, la mayoría se vence. Oh, maravilloso Hop. Pero no importa, seguiremos adelante. Y también empezamos, como decís vos, casi no tuvimos inversión, porque todo lo que tenemos, que es un montón de cosas que lo fuimos haciendo con mi esposo, con una chica que es profesora de arte en Mar del Plata, todo eso lo fuimos, salió del mismo jardín. Sí, no hubo que poner de nuestra parte. Lo que nosotros pusimos es toda la polenta que teníamos, todas las ganas, y bueno, y es una cosa que es importante, yo no soy guía. Lo que pasa es que leí mucho y bueno, hice muchos talleres con diferentes guías y generalmente nos guía un matrimonio también que es de Córdoba, que también pusieron en un lugar que jamás me ocurriría poner, un pueblito perdido entre Cosquín y La Falda. Y bueno, ellas ahora nos van a hacer un poco un tutelaje de la primaria, para poder preparar a las maestras. Así que estamos ahí. Pero yo invito a que sigan porque es maravilloso. Yo tengo, como les dije, mucha experiencia en el jardín.
siempre fui un poco tirabombas, porque uno tenía otras, veía todo esto que vos contabas, ¿no? Esto de todos a la misma vez, sí señor, no señor, todo, cuando hablaba de los pajaritos y todos estaban por acá, vos ya te dabas cuenta, bueno, un montón de cosas, todo esto que uno ve, que lo ve reflejado en Montessori. Bueno, yo hice cambios cuando podía trabajando, pero quería hacer un cambio más profundo, por lo menos sembrar ya a esta altura de mi vida y que otra después siga. Eso es lo que más me gustaría. Tengo 4 hijas, las 4 son maestras jardineras y los 2 varones no son maestros jardineros, pero siempre chicos por todos lados. Hola Mercedes, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, interrumpí, sí. Bueno, yo soy Nadia de Florecer de Bahía Blanca. Nosotros también cuando empezamos con la primaria, también empezamos asesorándonos con Germán de la Arboleda, que debe ser el matrimonio que estás nombrando. Sí. Dentro de un par de semanas vamos a hacer una charla también como esta con Germán. Y bueno, este año, sí, bueno, hace un par de años, ¿sé cuánto que empezamos, Romy, a hacer la formación? Ya no sé, hace 100 años. Como 4, sí, hace 3 años, pero ponele como 4, no sé, larguísima. La formación de taller es larga, intensa. Es compleja. Ya necesitaríamos alguna chica del sur que quisiera venir para acá. Sí, no, ya nos estamos ofreciendo. Con nadie nos estamos haciendo el bolsito. No podemos ir a México, pero bueno, nos vamos a ir a Villa Pero Gesell te queda más cerca. Obvio, ni pensarlo, que México es muy lejos. Así que bueno, eso para sí, todos yo más o menos hicimos ese recorrido. Cuando yo comencé, siempre me iba a ir para allá a hacer los encuentros, porque era lo que me quedaba más cerca. Y nunca podía, siempre tenía un problema por lo cual no podía ir a los encuentros que organizaban ustedes con él, que hicieron uno de 4 días, me acuerdo. Sí. Cuando vino, me iba a ir este año cuando vino Celine, pero justo cuando me había averiguado de ustedes, apareció que daba el curso en Mar del Plata, así que, bueno. Te fuiste a Mar del Plata. Perfecto. Ya no faltará oportunidad para conocernos entonces, Mercedes, y a disposición para lo que necesiten. Ay, gracias. Bueno, igualmente también, para ustedes, ¿no? Muchas gracias. Creo que así se va creciendo cuando todos... Es hermoso poder encontrarnos en estos ambientes y ver que desde distancias súper lejanas, pero con la misma esencia y con el mismo espíritu, uno puede lanzarse a Montessori, hasta incluso sin tener la formación, pero sí contando con gente que, como bien decía Mercedes o Nadia, nos vaya ayudando, ¿no? Armando ese ambiente. Lo cierto es que lo más importante es que el espíritu esté y que la intención esté. Recién Mariana nos decía por el chat que bueno, que ella estaba muy interesada en Montessori, ¿sos profesora de nivel inicial, Mariana? ¿Querés abrir tu micrófono? Sí, de inicial, ¿me escuchan? Ahí porque tengo de inicial y de maternal. Pasa que yo trabajo en el jardín del Hospital Posadas de acá, que no está reconocido por el Ministerio de Educación, es un jardín independiente que solamente trabaja con hijos de empleados del hospital. Por lo cual podríamos hacer esto sin ningún tipo de problema, porque nadie nos regula absolutamente para nada. Pero bueno, la libertad a veces es muy complicada de manejar y para que todas estemos de acuerdo con algo que somos muchas, porque es un jardín grande, que cuenta también con inicial, digamos, hasta 5 años, pero somos muchas maestras, muchas hace muchos años que trabajan ahí, que no tienen formación y que es muy difícil, nosotros llegamos como una camada que trabajamos todas juntas siempre, casi independiente del resto, y que siempre tenemos esta inquietud y esta mirada diferente con los chicos, que entran a nuestras salas y, ay, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Nos critican, ¿viste? Siempre nos vimos como, pero bueno, nada, súper motivadas por lo que nos interesa, pero estaría bueno, la verdad que lo recontra podríamos hacer nosotras. Pasa que bueno, pero bueno, yo igual lo puedo hacer en mi sala, y que ya con eso, ¿viste? Es el primer paso para... ¿Dónde estás, Mariana? ¿Dónde estás? En el jardín del Hospital Posada. ¿En Buenos Aires? Buenos Aires, sí, Buenos Aires, sí. Sí. Es Ramos, Mejía, Palomar, esta zona. Es un hospital enorme, vas por la autopista y lo ves. Es nacional, o sea, el hospital es nacional, o sea, nosotros pertenecemos a Salud, a Nación, somos empleadas de Salud, de Nación, pero estamos en provincia, está ubicado el hospital. La verdad que
nada, con esta pandemia también, en mi casa, con mis hijas, mirando lo que hacen las maestras con mis hijas, que no puedo creer, porque yo en el jardín hago lo que quiero, no puedo creer como a mi nena de 6 años le quieren enseñar a leer, y los números, y yo, viste, seré yo la que estoy no puedo creer esto, bueno, que se lo hago hacer, más o menos, la ayudo, pero la verdad que yo las motivo desde otro lugar, pero bueno, estoy empezando, la verdad es que también, todavía no hice nada, pero me estoy enganchando en todo lo que encuentro, y bueno, nada, Que después te vas a entusiasmar, te entusiasma tanto que después necesitas leer, sí. Y te voy a decir algo, de a poco, porque por lo menos mi experiencia, Sí. uno con Montessori es como que vos lo vas leyendo, lo vas viendo, pero después lo vas interiorizando de a poquito, me pasó a mí por lo menos, ¿no? Y de repente ves que, ¡wow! Decís, todo esto era Montessori, y empezás a darte cuenta cómo se proyecta, por eso me encanta la parte de primaria, porque tiene, la verdad que tiene una continuidad y una lógica todo, que vos decís, no puede ser. Y a mí me pasa con los hermanos más grandes de mis alumnos también, que se quieren venir al jardín, ¿viste? Ellos quieren venir. Sí, eso es súper interesante. Claro, está bueno. Ile, nos están pidiendo ahí, no sé si vos podés, pero nosotros vemos, porque les comentamos que en México son 2 horas menos, entonces, por eso acá ya está oscureciendo en Tierra del Fuego, ya es de noche. Pero queríamos ver si nos podés mostrar un poquitito tu ambiente. Bueno, no sé si estás con la cámara o con el celu, porque nos están pidiendo. Estoy con la computadora, pero creo que puedo mostrarles. Bueno, dale, un poquitito, queremos chusmear el detrás de escena. A ver, espere. Igual hace 4 meses que no tenemos clases, y esto es medio un set, porque como yo doy mis clases de... Está perfecto. Y todo, pero bueno, les voy a ir mostrando. A ver, vamos... ¿Vos estás ahí en lo que sería casa de niños o comunidad? Casa de niños. Bueno, casa de niños, le recordamos a las personas que por ahí no están tan habituados a los términos montessorianos, es el ambiente de 3 a 6 años, ¿sí? Ambiente multiedad. A ver, no sé cómo hacer. Bueno, esto es vida práctica. Y, no sé cómo hacer, estoy en la compu. No, estamos viendo, es solamente un paneo, pero lo importante es esto que vos mencionabas, ¿no? Como con los elementos que uno va teniendo puede ir armando un ambiente sin necesidad de tener sí o sí lo Montessori, ¿no? Sí. Ay, muy bien. Es ahí la entra duda mucha inicial, luz, eso es súper importante. Sí. Ahí está el área de cocina, lavado de manos, la mesa de la paz. Algo que inventé yo, chicas. Es la ceremonia de té. Esta no es Montessori. Bueno, pero lo cultural es algo súper importante. Nosotros tendríamos acá la mesa del mate. El mate. Bueno, acá está el área de matemáticas, áreas culturales. Y te hago una pregunta, Ile, ¿cuál es el material que a vos más te gusta de Casa de Niños? A mí me encanta arreglo de flores. Ay. El arreglo de flores es como lo que más me gusta y fue como lo primero que vi cuando entré la primera vez a un ambiente Montessori, porque además mi punto de investigación en teatro tenía que ver con teatro oriental. Entonces a mí me pareció como que el arreglo de flores era como el ikebana, y no sé, como que fue así como, ¿cómo se mezcla esto? Fue la primera vez que entré a un ambiente Montessori, vi eso y ahí me quedó esa parte. Pero después hay mucho. El lavado de manos me parece también hermoso. O sea, como que esas partes de los que son las mesas de trabajo, disfruto muchísimo del área de cocina y los chicos también. Bueno, ahora con lo de la pandemia vamos a tener que cambiar un montón de cosas, pero nosotros tenemos un área de cocina bastante, no sé si se alcanza a ver, pero es bastante grande. Tenemos muchas actividades de cocina y de trabajo con especias. Por eso incorporamos también lo de la ceremonia del té, porque empezamos a armar el té chai, entonces lo armamos con ellos, con todas las especies.
Y bueno, tienen una mesa muy larga donde hay como 6 actividades por día y que se van cambiando semana a semana del área de cocina. Esas como cosas que me gustan muchísimo. Pero todo, no sé, me parecen fascinantes los mapas, lo disfruto muchísimo cada vez que hacemos una presentación con los mapas, todo el área de la biblioteca, trabajamos también mucho. Nosotros, al ser también nosotros trabajamos, cada semana trabajamos con un artista diferente. Tanto artistas plásticos, vamos cambiando artistas plásticos, de artes performáticas, música y literatura. Y empezamos de nuevo. Y cada semana trabajamos con otro, y entonces hacemos la mesa de observación con ese artista, y todo acá, o sea, hacemos como unas ambientaciones dentro del salón, cambiamos muchos de los materiales de vida prácticas en relación a eso, los materiales de arte, cambiamos los libros, toda esa preparación semana a semana, o a veces quincenalmente, pero más de 15 días no lo cambiamos, y a la vez, o sea, combinado con eso, trabajamos con otro tema. Y eso me parece, me encanta, lo disfruto un montón, es como que puedo unir todas las áreas y bueno, toda esa combinación. Esa visión como cósmica, ¿no? Que tiene el área, digamos, como la etapa de primaria de taller, pero que uno tranquilamente también la puede llevar y que está presente también en el área de casa de niños. Sí. Bueno, estamos ya terminando. No sé si alguna otra persona tiene ganas de hacerle alguna pregunta a Ileana, si no igualmente la pueden encontrar por Instagram o por Facebook. No sé si alguien, les dejamos ahora un espacio, si alguien le quiere preguntar algo más, si no ya vamos a ir cerrando. Que nos cuente un poco cómo trabaja la parte de arte. ¿Cómo le encara? Bueno, con respecto a... trabajamos... Es mucho. Es mucho. Bueno, espera, y les contamos que vos, digamos, cada tanto das un taller, ¿no? Sobre arte y Montessori, que yo seguramente cuando lo vuelvas a dar me voy a anotar porque me súper interesa. Más que nada cuando lo da una persona que está especializada en esa área. Así que nada, también les invitamos a sumarse a los talleres que va dando ILE con precios súper accesibles también para las personas de Argentina. Dale, pero bueno, está buenísimo. Un área de, como son las demás áreas, ¿no? Como el área de matemáticas, de lenguaje, tenemos un área que es el área de arte, o sea, donde está el material, que vamos cambiando el material, y hay como, a ver, ahora hay como 8 trabajos para hacer, de los cuales como 4 tienen que ver con trabajo creativo, y otros 4 tienen que ver con el artista que estamos trabajando. En base a la técnica que él utiliza, usamos la mesa de observación. No sé si en todos los ambientes ustedes conocen cómo se trabaja con la mesa de observación, pero bueno, ahí presentamos mucho. En el círculo también trabajamos mucho más específicamente sobre algún artista que estemos trabajando, y vamos dándoles las presentaciones del trabajo como muy orientado a la creatividad del niño. Entonces, como que les explicamos, por ejemplo, tenemos el trabajo, siempre tenemos el autorretrato. Entonces tenemos una charola donde está un espejo, hay hojas, y les presentamos diferentes artistas. En general, todos los artistas han trabajado algún autorretrato, entonces el artista con el que estemos trabajando siempre tiene como un autorretrato de él, y además siempre les ponemos 3, 4 autorretratos más, como para que, como las tarjetas de lenguaje, igual, y eso va cambiando. Entonces ese es un trabajo que hacemos. Después también, con diferentes técnicas que vamos a trabajar,
siempre trabajamos junto con las tarjetas, como las tarjetas de lenguaje, para ir reconociendo también. Yo creo que el arte es como la lectura, ¿no? Uno tiene que aguzar los sentidos y conocer para saber cómo es, ¿no? Como el lenguaje, como todo. Tiene que conocerlo, si no les damos información para que conozcan, para que sepan, para que tengan datos sobre los artistas, es difícil que vayan a conocer y reconocer y saber que pueden hacer, y eso también es parte de lo que María Montessori decía, ¿no? Cuando hablaba sobre el dibujo libre o el trabajo en artes libre, y un trabajo más orientado hacia la apreciación artística, ¿no? No como las manualidades, que es como lo más normal que se hace a nivel inicial, sino enseñarles a observar, aprendiendo, enseñarles en el sentido mexicano, ¿no? De mostrarles cómo se observa, mostrarles y presentarles las diferentes formas y los diferentes medios para poder trabajar el arte. Bien, buenísimo. Ahí teníamos a Dai que quería hacerte una pregunta más. Sí, es que es un tema súper amplio para abordar, pero está buenísimo para que nos los tires, para que nosotros sigamos investigando y pensando. Dai, ¿querés hacerle la pregunta a Ile? Hola Ile, ¿cómo andás? Es mi prima. Yo soy profe de literatura, así que me da curiosidad cómo trabaja Montessori, mi prima hermana. A ver, quiero saber cómo trabajan la literatura desde los chiquitos, porque yo trabajo con adolescentes. También un poco es el trabajo, los libros están también de forma permanente en los ambientes. Hay un espacio específico donde están los libros mostrados para trabajar, también en la mesa de observación, todo el tema donde estemos trabajando, más científico, y la llegada del libro es a partir también del descubrir. A partir de... Hay muchas como formas de acercarlos, desde el cuento en grupo, la hora del cuento, a que ellos tomen el cuento, escribir. Se hacen muchos libros también en Montessori, sobre todos los temas. No sé, vemos el mapa y hacen el libro sobre el mapa, con todos los continentes, y arman su libro sobre los círculos del gabinete geométrico. A medida el libro y el escribir y el leer es algo que está de forma permanente. Hay imágenes, sin tampoco que sea algo que los contamine, porque hay otro tipo de... ¿no? Como en la escuela tradicional está la cartelera y hay como mucha cosa. Montessori es más suave, es más sutil, pero está ahí. Todo tiene su rótulo, su nomenclatura. Las letras están, es un lenguaje más de comunicación. Y bueno, la llegada a los libros también tiene que ver un poquito con eso, ¿no? El espacio de la lectura. Nosotros tenemos un tapetito y hay unos cojines, una alfombra y hay unos almohadoncitos y tenemos una mecedora y está la biblioteca y hay algunos libros, no es que hay un montón de libros, no es una biblioteca abarrotada, que los libros están expuestos para que los puedan ver, de pronto en otra parte del salón hay otro libro sobre alguna otra cosa, como para que si quieren pueden tomarlo, tenemos también un atlas, o sea, está para absorberlo. Después, bueno, todo el trabajo con el lenguaje y todo lo que vamos haciendo para incorporar lo que es la lectura, la escritura y demás, que está desde los trabajos de vida práctica, ¿no? Que son preparación para la escritura y la lectura, pero
al ser una forma de educación en la cual todo está interrelacionado, la lectura también, la lectura y la aproximación a los libros, creo que las chicas van a dar un taller, ¿no? Sobre mañana ¿es? No, vamos a poner, no como Montessori a la gorra, pero hola Dai, ¿cómo estás? Yo soy licenciada en letras, entonces junto con Índigo, que es Patricia, ella también es profe de inglés, vamos a dar un taller especializado en lo que es libros y Montessori, y esto que decía Eliana, para nosotros los libros dentro de Montessori es un material más que está, ¿no? Nosotros decimos que siempre el lenguaje es algo vivo y cambiante, y que las niñas van adquiriéndolo a medida que van entrando en contacto con él. Entonces es súper importante también qué selección se hace, qué selección hace el adulto, pero digamos, no hay un trabajo como nosotros tuvimos en la primaria o en la secundaria de, bueno, ¿cuál es el personaje principal de la historia? ¿Cuál es el...? ¿Sí? No, sino que siempre se invita al niño a poder disfrutar, a tener un placer, no que haya un trabajo posterior, ¿no? Porque muchas veces lo que uno va matando, digamos, es ese gusto por la lectura con los trabajos posteriores. No quiere decir que en algún momento los niños de primaria en algún momento no quieran hacer algo, pero siempre el interés va a tener que venir de ellos. Pero bueno, Ile, súper interesante, no sé si hay alguna otra pregunta más, si no, ya nos vamos a ir despidiendo. Les recordamos que tenemos 3 charlas más, así de manera gratuita, una charla con Germán, sí, Germán, digo bien, ¿no? Sí. Nadia, sí, Germán de la Arboleda. Tenemos una charla también con Mónica, la de Mónica es la semana que viene, ¿no? ¿Belú? Sí, con Mónica Español, que es la directora del primer jardín público de Argentina, Montessori, así que nada, es la primera vez que Mónica viene a participar en algo así, la estamos incitando hace muchos meses, así que les reinvitamos para que estén. Después va a estar Germán de la Arboleda, y después va a estar Pablo Lipnitsky, nunca recuerdo bien el apellido, de Colombia, también con un proyecto súper interesante, donde, bueno, se entrecruzan muchas culturas, al igual que con el proyecto de IGLE. Y bueno, y la semana que viene tenemos el taller de los 4 pilares de la filosofía Montessori, más, diría Leo, el control de esfínteres, así que para aquellas personas que trabajen con primera infancia, les invitamos, son talleres a la gorra, no hay un precio determinado, siempre hay un precio sugerido, pero la idea es que entre todos podamos participar, que estos ambientes distintos de educación puedan nutrirse de Montessori, que Montessori no sea algo inalcanzable, como usualmente a veces el mercado lo hace ver, ¿sí? Sino que entre todos y con la intención lo podemos lograr. Hay una comunidad hermosa montessoriana, como ILE, de otras partes del mundo, hasta incluso de Argentina, que seguro, si ustedes quieren implementar Montessori, les van a poder ayudar. Así que bueno, desde mi lugar, Ileana, te agradezco un montón. ¿Querés comentarnos si están dando algún taller ahora o más adelante para que las personas que están presentes puedan consultarte? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas, todes de los de Montessori a la gorra. Muchas gracias por invitarme. Como le decía a Romy, doy muchas charlas, pero es la primera vez que desde la que estamos en la pandemia, o sea, por este sistema de Zoom, llego a Argentina, así que me da mucho gusto, porque por ahora es la única forma de llegar a Argentina. Y bueno, sí, yo estoy dando 2 talleres, el de arte y Montessori y de filosofía Montessori. Son talleres para quien quiera conocer un poquito más sobre tanto como el arte como la filosofía Montessori, cómo se trabaja en los ambientes Montessori, para familias, para escuelas, para docentes que quieran incorporar Montessori a sus vidas, y también, bueno, asesorías también en diferentes áreas que tengan que ver con Montessori. Ahora justo iniciamos, la semana pasada iniciamos los 2 talleres. El taller de arte son 4 encuentros, y el de filosofía dura un mes, son 10 encuentros.
No sé si vamos a regresar en lo inmediato, porque nosotros sí retomamos actividades ahora el 17 de agosto con los niños, entonces voy a estar como un poquito ocupada con la reapertura que es con la nueva normalidad, entonces hay muchas cosas que estar al pendiente, pero pueden checar en la página de Espacio Gal de Facebook y en Instagram para ver cuándo vamos a reiniciar. Los talleres son en vivo, pero también los grabamos. Entonces, si alguien quiere entrar a alguno de los talleres que se están dando ahora y ver las clases, que fueron 2 clases nada más que ya se dieron, las pueden ver grabadas en el grupo privado que hacemos, me pueden escribir o a espaciogal@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias. Estemos en red, porque a veces para los que estamos así como en pueblitos y en lugares es un trabajo bastante solitario, y entonces está buenísimo estar en contacto para resolver todo tipo. A mí me ayudó muchísimo cuando comencé a estar en red con otras maestras o directoras de escuelas, de proyectos, para resolver muchas cosas que tienen que ver a veces con lo administrativo, o con cuestiones que uno, no sé, yo en mi parte particular, yo siempre había trabajado en relación de dependencia, trabajando había un director arriba y yo iba respondiendo a lo que me iban diciendo y tener que tomar el rol de cubrir todas las áreas, muchas veces da mucha incertidumbre y hay muchas cosas que a veces es difícil de resolver, entonces está buenísimo poder estar juntos, juntas en esto. Buenísimo. Bueno, Ilia, muchísimas gracias. Les seguimos esperando en los diferentes encuentros de Montessori La Gorra. Así que la semana que viene con Leo, el próximo jueves a las 18 horas, pueden inscribirse a montessorilagorra@gmail.com. Así que bueno, la charla la vamos seguramente a subir en estos días para que puedan compartirlos con otras personas. Hasta luego, que tengan muy buenas noches. Bueno, a seguir haciendo Montessori. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Uy, ¿qué toqué? ¿Y de dónde pagamos?